Para la presente semana, estimados estudiantes, vamos a abordar lo que tiene relación con las tendencias en la evaluación de los aprendizajes, sus implicaciones educativas y sociales. Vamos a recordar un poquito y si es posible contrastar la concepción de la evaluación escolar tradicional. Generalmente, a la evaluación escolar tradicional se la toma como aquella que cumple el rol de auxiliar en la tarea administrativa de las instituciones educativas. Es decir, esta evaluación escolar es vista desde el punto de manera cuantitativa, ¿sí? En donde la evaluación es un producto de algo. Está vivenciada en una nota, en una calificación. De ahí que se la considera como una actividad terminal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Adquiere una posición estática e intrascendente en el proceso didáctico. Es decir, estamos esperando el final de una unidad, el final de un ciclo, el final de un año lectivo, para que esta evaluación se refleje en una aprobación, en una promoción. Entonces aquí el paradigma tiene que ver mucho con la medición. Evaluar como sinónimo de medición. Recordemos que la evaluación de aprendizajes parte de una evaluación que se denomina curricular y que ésta se halla inmersa en una evaluación denominada educativa. Además, la evaluación escolar tradicional nos dice que puede o podía ser utilizada como un arma de intimidación y represión contra los alumnos. En este sentido, aquí es cuando se aplica una evaluación ya no en un sentido de mejoramiento, sino en un sentido solamente de comprobación y verificación. De ahí que la evaluación tiene gran importancia. Por lo tanto, las implicaciones que la evaluación tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje derivan en que se constituya en el centro del proceso. La evaluación significa que toda actividad puede ser sometida a esta evaluación. La evaluación está en todo momento. Partimos de una evaluación de conocimientos previos. Luego se entiende que la evaluación va a ser de carácter formativo y también la evaluación va a servir para promover cuando se constituye en una evaluación de carácter sumativo. De ahí que el proceso de evaluación se conciba como un todo organizado, donde los elementos que la integran mantienen una interacción potencial y que cuando esta potencialidad se convierte en un hecho, el proceso didáctico se consolida y cumple cabalmente con su cometido. Ahí estamos considerando a la evaluación como un producto. Entonces, el producto terminal nos da la medida que si el estudiante aprendió o no aprendió, incorporó a su proceso nuevos conocimientos y cómo estos conocimientos le van a servir para avanzar en su proceso educativo. Ahora nosotros tenemos que un poquito pensar en las tendencias de la evaluación. ¿Estamos evaluando únicamente para cumplir o estamos evaluando para formar? Entonces,
La evaluación con referencia a la norma implica esto, verlo como un producto, verlo como un resultado, verlo como una promoción. Si no cumple un determinado parámetro, no es promovido al nivel inmediato superior. Y se hace toda una serie de actividades connotativas a ello, para evitar entonces que el estudiante a lo mejor repruebe. Mientras que la evaluación con referencia al criterio o dominio es una alternativa, es una práctica emergente en donde la evaluación es de carácter formativa, es de carácter procesual y es de carácter permanente. Doctora, Sí, Karinita. por ejemplo, aquí esa parte, la anterior que estaba hablando, me llamó mucho la atención. Entonces, por ejemplo, si se hace a un estudiante perder el año, entonces no se estaría cumpliendo el propósito de la evaluación como tal. Entonces ahí sería, tal como lo dice el documento, que se convierte en un arma, en un órgano de control social, porque si se hace perder el año a un estudiante, este se retira y capaz que ya no va a terminar sus estudios, sino que va a dedicarse de pronto a otras cosas, y esto hace que aumenten más las brechas de pobreza. Entonces no se estaría cumpliendo con un objetivo o un propósito de la evaluación, porque no se supone que la evaluación es como una arma o una estrategia para que el docente pueda detectar los problemas que tiene el estudiante y para que éste progrese. Entonces se lo dejaría rezagado al estudiante. Muchas Entonces gracias. sería algo tradicional, un arma de represión igualmente, ¿no es cierto? Al hacerlo perder el año a un estudiante. Muchas gracias, Karinita. Eh, Así es el sistema educativo. Siempre ha manejado la evaluación como algo, como un producto final, como algo que amerita tener una nota, como algo que amerita tener una calificación. Y si un estudiante no llega a esa nota, empieza como aspectos para subsanar esto. Ustedes se darán cuenta que en las instituciones educativas, general básica y bachillerato general unificado, el mismo Ministerio de Educación implementa eh, pruebas remediales, exámenes de gracia, que finalmente, si nosotros reflexionamos, llega a lo mismo, a una nota, ¿sí? Entonces, es el sistema educativo el que nos hace un poquito ir hacia ello. Considerar la evaluación de aprendizajes, considerar a la evaluación educativa, la evaluación curricular, eh, como un producto, más no como un proceso. ¿Sí, Karinita, de acuerdo? Claro, doctora, a la final sería igualmente cuantitativo, se podría decir, pero con un poquito más de oportunidades, como usted lo mencionaba, que hay pruebas de gracia, los remediales, los supletorios, a la final sería lo mismo, ¿verdad? Pero ya depende de la estrategia del docente, también dentro del proceso o dentro de la evaluación formativa, utilizarlo para ver los problemas o falencias que tienen los estudiantes, y ahí utilizarlo sí como un arma, pero a favor del estudiante. Ya dependería, creo que, de cada maestro. Gracias, Karinita. Entonces vamos a avanzar un poquito. ¿Cuáles son las concepciones de evaluación educativa? Hilda Taba en 1976 nos dice: cuando nos referimos al currículo o plan de estudios, todo puede ser evaluado. Objetivos, alcances, calidad del personal docente, preparación de los estudiantes, importancia relativa de las diversas materias, el grado en que se cumplen los objetivos, los medios de enseñanza, etc. La educación se enfoca a lograr qué tipo de sociedad quiere formar. Para ello,
todo se planifica, todo se programa. Existe un documento que se llama el plan de estudios, en donde se plasma todo lo que la institución desea obtener en la formación de sus estudiantes. Ahí se escriben asignaturas, ahí se escriben tiempos, ahí se escriben resultados. Es decir, como que sale un poquito de el docente. El docente no planifica eso. El docente solamente acata una planificación. Eso está un poquito más arriba. Hay las personas encargadas de hacer esta planificación. Hay los expertos para poder hacer esta planificación. Entonces, Taba nos dice que todo puede ser evaluado y esto va a ser entonces la evaluación curricular, cuando se evalúan los documentos, cuando se evalúa todo el quehacer de la institución educativa. Asimismo, es posible aplicar el término evaluación para designar diferentes procesos que pueden consistir simplemente en el juicio valorativo emitido por un experto. Entonces, miren, la evaluación tiene un radio de acción bastante grande, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de juicios valorativos, se lo hace en función de criterios y de indicadores. También la evaluación puede practicarse en diversos niveles y por especialistas de diferentes categorías. Así tenemos que la evaluación puede ser individual, puede ser la evaluación a un programa, puede ser la evaluación a un sistema y una evaluación a la institución. Generalmente a la evaluación siempre se la equipara con la calificación. Ya hemos conversado sobre esto y decimos que generalmente se orienta a un promedio, se orienta a una nota, se orienta a un valor. Evidentemente, esta concepción reduce todo lo que se conoce acerca del progreso académico de los estudiantes. No podemos decir que un estudiante sea evaluado adecuadamente por una nota o por un número. Deviene de muchas connotaciones y también deviene de la función social que le estemos dando a la educación. De ahí que la evaluación se la vea como un proceso intrincado y complejo que comienza, como les decía, con la formulación de objetivos, involucra la evidencia de un logro. Ahí estamos viendo los objetivos, los resultados, resultados con destrezas, con criterio de desempeño, el desempeño del docente, los procesos de interpretación para llegar al significado de esta evidencia y los juicios sobre las seguridades y las deficiencias de los estudiantes. Ahora, por ejemplo, ya no hay una evaluación para clasificar a las universidades, por ejemplo. Ahora ya se ha cambiado el enfoque. Ahora ya es una evaluación que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad. Entonces, mire, anteriormente pasábamos los docentes recopilando toda una serie de evidencias. Por ejemplo, en mi caso yo tenía que ver con el criterio institucional. Entonces tenía que ver si es que hay sílabos, cómo funciona el laboratorio. Tenía que estar viendo un sinnúmero de situaciones, cómo es la coordinación del encargado de la gestión administrativa, si cumple los requisitos. Entonces, mire, nos pasábamos en una serie de documentaciones
pero ahora ya es diferente. Ahora ya vamos por el aseguramiento de la calidad de la educación. Por lo tanto, mis jóvenes, los procesos de interpretación de la evaluación se hace a través de una investigación. Hablamos de evaluación investigativa y con un enfoque cualitativo. A pesar de que subyace la calificación, la nota, el valor, pero ya se le ha dado otro enfoque, ya es una investigación evaluativa, ¿sí? Sobre todo para lograr hacer cambios y mejoras. Permanentemente estamos revisando el plan de estudios, estamos acoplando a la nueva normatividad, hemos trabajado un rediseño, vamos al plan de estudios 2019 que ya está aprobado. Entonces, miren, jóvenes, permanentemente estamos en eso. Estamos buscando el aseguramiento de la calidad de nuestra carrera. De ahí que Olmedo afirma que la evaluación como actividad indispensable en el proceso educativo puede proporcionar una visión clara de los errores para corregirlos, de los obstáculos para superarlos y de los aciertos para mejorarlos. Entonces, en la evaluación todo es válido, siempre y cuando a la evaluación la estemos entendiendo como un proceso. Porque si lo estamos entendiendo como un producto, entonces solamente la nota, solamente la calificación será la que guiará estos procesos de evaluación. Por lo tanto, la evaluación educativa comprende la clarificación de los aprendizajes que representa un buen desempeño en un campo particular. Nosotros necesitamos que ustedes se formen en aquello que van a aplicar cuando sean docentes. Entonces, va a ser la experticia que ustedes tengan en su práctica profesional. De ahí que procuramos que ustedes cumplan con estos ámbitos tan importantes como son la planificación curricular, como son la ejecución curricular, el seguimiento y la evaluación curricular. Si ustedes se cimentan muy bien en estos aspectos, entonces lograremos un buen profesional. Además, la evaluación educativa comprende el desarrollo y empleo de diversas maneras de obtener evidencias acerca de los cambios que se producen en los estudiantes. Una calificación, una nota, nos va a permitir entonces ver el grado de evolución que tuvo el estudiante, ¿sí? Nos va a permitir ver si hay una mejora, si hay un proceso de responsabilidad por parte del estudiante, acompañado en todo momento de su docente. Además, la evaluación educativa aporta medios apropiados para sintetizar e interpretar esas evidencias. Además, el empleo de la información obtenida acerca de si los estudiantes progresan o no, con el objeto de mejorar el plan de estudios y la enseñanza. Jóvenes, el plan de estudios es solamente trabajado por expertos. Entonces, los docentes lo que se puede dar es a lo mejor sugerencias de mejoramiento. Pero ya ese plan de estudios es manejado por expertos que tienen mucho que ver con esta situación del diseño del plan propiamente de estudios. Eso es lo que mis estimados jóvenes quería compartirles. Espero que si ustedes tienen alguna sugerencia,
alguna inquietud, me la digan, por favor. En consideración mis jóvenes, entonces,